Friedrich Nietzsche ocupa una posición destacada en la historia occidental, estando a la vanguardia de un cambio significativo. No solo previó la causa y consecuencia de esta transformación, sino que también presentó ideas revolucionarias grandiosas como soluciones potenciales. Como uno de los pensadores más influyentes e importantes de los tiempos modernos, Nietzsche se encontró en una encrucijada crucial. Era un momento en el que la fe religiosa predominante en Occidente se desmoronaba, dejando un vasto vacío sobre la vida, el sufrimiento y pareciendo conducir solo al pesimismo y al nihilismo. El trabajo de toda la vida de Nietzsche giró en torno a abordar este problema emergente. Buscó forjar un nuevo camino, distanciándose tanto de la fe religiosa como del nihilismo. En cambio, su objetivo era allanar el camino hacia nuevos significados y valores humanos. Nietzsche nació en 1844 en Sajonia, Prusia, que ahora forma parte del este de Alemania. Provenía de una familia modesta y vivió una infancia común y protegida. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era el pastor luterano del pueblo, lo que sumergió a un joven Nietzsche en la fe cristiana. Sin embargo, al mismo tiempo que se le presentaba esta fe, pronto sería desafiada y puesta a prueba cuando su padre, el mismo hombre que practicaba y predicaba sobre Dios, fue diagnosticado con una enfermedad cerebral terminal. Durante un año, su padre sufrió horriblemente y luego murió a la temprana edad de solo 35 años. Al año siguiente, también falleció el hermano menor de Nietzsche, Ludwig. Esta dicotomía entre su base religiosa y la exposición temprana al dolor y sufrimiento irrazonables e irreconciliables experimentados por personas buenas e inocentes sentó las bases para lo que finalmente sería el fundamento del trabajo posterior de Nietzsche. Después de una infancia bastante sombría, seria y solitaria, Nietzsche decidió estudiar teología en la Universidad de Bonn. Tanto en la escuela primaria como en la universidad, mostró un fuerte potencial intelectual, destacándose especialmente en teología cristiana. Sin embargo, después de apenas un semestre en la universidad, a medida que se volvía cada vez más crítico e intelectualmente agudo, y tras ser expuesto a diversas críticas del cristianismo, Nietzsche no tuvo más opción que abandonar su fe cristiana, despojándose completamente de su inocencia y devoción ciega. Luego, estudió filología, la historia del lenguaje, en la Universidad de Leipzig. Allí se destacó tanto que, a mediados de sus 20s, fue contratado como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, convirtiéndose en el profesor más joven en ser contratado hasta el día de hoy. Después de solo unos pocos años de enseñar, Nietzsche dejó su puesto, en parte debido a su creciente insatisfacción y sensación de limitación dentro del ámbito académico, y en parte debido a su mala salud, que había acumulado debido a una combinación de afecciones genéticas y lo que se cree que fue un caso de sífilis que contrajo en un burdel. A partir de entonces, llevó una vida bastante aislada, viajando por Europa, mudándose de un clima a otro que fuera más adecuado para su delicada salud y viviendo con una pequeña pensión universitaria. Principalmente, pasó la mayor parte de su tiempo en los Alpes suizos, donde viviría la mayoría de su vida cuerda restante. Durante este tiempo, entre periodos de postración debido a sus enfermedades, pasando por un devastador fracaso amoroso, relaciones amistosas deterioradas, tensiones familiares y estados depresivos y nihilistas, Nietzsche pasaba la mayor parte de su tiempo caminando, pensando y escribiendo, encontrando consuelo, significado y razón para seguir adelante en su búsqueda filosófica. Durante este tiempo, produjo sus obras más influyentes, incluyendo Humano, Demasiado humano, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral. En estas obras, Nietzsche sentaría las bases y construiría los cimientos de un nuevo tipo de filosofía, una filosofía que esencialmente aflojaría los pernos de todas las certezas contemporáneas, todas las nociones de bien y mal, todo conocimiento de lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto.
Una de las ideas clave de Nietzsche en el fundamento de su intento de resolver este problema es el reconocimiento de que, de hecho, no existe una verdad objetiva y universal que pueda conocerse. No hay hechos, solo interpretaciones, escribió. Nietzsche negó la idea misma de cualquier tipo de verdad con T mayúscula y sugirió que todos los intentos de encontrarla estaban lamentablemente equivocados y eran en realidad la fuente de la desconexión, impidiendo que el hombre moderno redescubriera algún significado en la vida. La búsqueda de objetividad o significado universal más allá de esta vida despojaba al espíritu del presente, de la experiencia humana terrenal de significado, que es inherentemente subjetiva, independiente y expresiva. Por lo tanto, Nietzsche dirigiría su atención principalmente hacia las artes y humanidades, creyendo que los actos y experiencias creativas, como la música, la filosofía, la literatura, el teatro, etc., podrían utilizarse como medios esenciales para comunicar verdades más profundas y llenar el vacío de una conexión y significado más elevados. Sin embargo, mientras Nietzsche exploraba esta teoría, descubriría que las artes y humanidades culturales eran susceptibles de volverse áridas, académicas o mercantilizadas, perdiendo a menudo su brillo y confiabilidad. A partir de aquí, dirigiría su atención a crear una filosofía que desvinculara al individuo de depender de cualquier experiencia colectiva o mecanismo cultural y se centrara en la búsqueda individual de expresión creativa y grandeza subjetiva, colocando la creación de significado firmemente en manos de cada individuo. Esta filosofía se encarnaría en lo que Nietzsche llamaría el Übermensch o hombre superior o, a veces, traducido como el superhombre, que presentaría por primera vez en su libro Así habló Zaratustra. El Übermensch es descrito como una especie de individuo desafiante, seguro de sí mismo e independiente que persigue sus deseos personales con vigor y dignifica sus creencias independientes sin disculpas. Alguien que se desvía de lo colectivo, muestra un egoísmo estratégico y actúa con agresividad y grandiosidad. Nietzsche justificó la aparición de estas características en base a la necesidad de una nueva moral que desafiara las visiones morales arraigadas en el cristianismo que elogiaban la debilidad y la modestia. Creía que una nueva moral de este tipo se alinearía mejor con el estado natural de la experiencia humana, caracterizado por el deseo de vigor, poder y grandeza. Sin embargo, esta perspectiva no ha estado exenta de críticas e interpretaciones erróneas. Es importante mirar más allá de la representación de Nietzsche del Übermensch y comprender el concepto más amplio que representa. Nietzsche presenta al Übermensch como una versión idealizada de uno mismo, un ser perfecto y poderoso que ha conquistado todos los miedos y deficiencias. Sirve como un modelo al que aspirar, estableciendo metas para el crecimiento y desarrollo personal. Sin embargo, se reconoce que el Übermensch, siendo un ideal, nunca se puede alcanzar completamente, lo cual es precisamente el punto de su propósito funcional. Nietzsche propuso que el mundo, incluido el humano, opera a partir de lo que él llamó la voluntad de poder, un deseo insaciable en cada ser vivo de manifestar poder. El mundo es voluntad de poder y nada más, escribió. Y según Nietzsche, esta voluntad de poder se manifiesta en el deseo de crecimiento personal y se satisface en la búsqueda de dicho crecimiento. Es importante señalar aquí que su noción de poder no se refiere necesariamente a la fuerza física, ni al poder y dominio sobre los demás, sino más bien al poder sobre uno mismo. La fuerza psicológica y espiritual en forma de autodominio y crecimiento continuo representa la máxima sincronización con la voluntad de poder para Nietzsche y, por lo tanto, la máxima sincronización con la vida misma. El deseo y la lucha por alcanzar el ideal del Übermensch sirven como combustible perpetuo para este proceso de autodesarrollo, mientras uno trabaja a través de un ciclo continuo de insatisfacción personal, mejora y autorredescubrimiento una y otra vez. Para Nietzsche, este proceso, al que llamaría autovencimiento, es fundamental para responder y resolver el problema del significado y el valor de la vida. Mientras uno establezca sus metas de crecimiento en nombre de lo que consideren una versión idealizada y afirmadora de la vida de sí mismos,
El proceso transforma el sufrimiento de la vida en algo valioso y personalmente redentor, una especie de alquimia del espíritu que afirma la vida frente a su inevitable sufrimiento. Si tenemos nuestro propio porqué en la vida, nos las arreglaremos con casi cualquier cómo, escribió Nietzsche. A diferencia de su principal predecesor, Arthur Schopenhauer, quien propuso que el sufrimiento debe minimizarse y evitarse en la medida de lo posible, Nietzsche argumentó que el sufrimiento es algo bueno en lo que se debe abrazar y utilizar como combustible hacia la acumulación de fuerza y poder psicológico. La vida, de hecho, es un sufrimiento inevitable, por lo que no se trata de un sí, sino de para qué. La falta de sentido del sufrimiento, no el sufrimiento en sí mismo, era la maldición que pesaba sobre la humanidad hasta ahora, escribió Nietzsche. Mientras continuaba escribiendo y viviendo una vida cada vez más aislada en las montañas, aún en las primeras etapas de algunas de sus empresas filosóficas más ambiciosas, Nietzsche comenzó a mostrar signos crecientes de deterioro de su salud mental. A los 44 años, después de presenciar cómo un dueño azotaba a un caballo en la calle, sufrió un colapso mental, corrió hacia el caballo, lo abrazó y consoló, y gritó, «Te entiendo. Te entiendo». Este extraño episodio, que marcó sus últimos momentos de aparente lucidez, pareció ser un acto de completa contradicción con su propia filosofía de piedad, debilidad y compasión. Poco después, Nietzsche cayó en una completa locura, entrando finalmente en un estado de catatonía. Una de las mentes más poderosas de la historia moderna parecía haber colapsado bajo el peso de sí misma. Si la causa fue orgánica, consecuencias latentes de sus afecciones contraídas o el resultado de una mente que se internó demasiado en sí misma, quedándose atrapada en su regreso, es desconocido. Antes de salir alguna vez en 1900, a la temprana edad de 55 años, Nietzsche murió de un derrame cerebral. Durante su vida, según sus propios estándares, Nietzsche probablemente sería considerado un fracaso. Antes de perder la razón, se había destacado muy poco y había tenido muy poco, si es que tenía alguno, éxito. Sus libros no se vendieron y nunca obtuvo un reconocimiento notable o respeto. Pero después de su muerte, por supuesto, su obra despegaría, ganando rápidamente una gran atención, respeto y seguidores en todo el mundo, algunos de los cuales, desafortunadamente, llevarían a aplicaciones horribles, equivocadas e insensatas. Sin embargo, hoy en día, y más en general, el trabajo de Nietzsche sigue siendo poderoso, importante e inmerso en el pensamiento moderno. Sus citas, aforismos e ideas resuenan en la cultura todos los días, tanto literal como simbólicamente. Y, de manera irónica, como Nietzsche sugirió que debemos morir simbólicamente a lo largo de la vida para poder salir de nuestro propio camino y convertirnos en quienes realmente somos, a veces sacrificando nosotros mismos, nuestra preservación personal, salud o cordura en el proceso de algo más grande, tal vez la vida y la muerte de Nietzsche fueron precisamente eso, un proceso de autovencimiento hacia el sacrificio propio por algo mayor.